para mí la escritura es un proceso que está necesariamente vinculado con una actividad intelectual y con unas preguntas que a mí me genera el mundo. Quiero hablar de esa violencia, no desde el lado, digamos, del conflicto armado, de la guerrilla y estas cosas, pues porque no era algo que resonara conmigo del todo, o sea, como esas épicas de guerra no necesariamente resonaba conmigo, pero sí desde ese lado normalizado que estaba la violencia, también pues creciendo pues en un lugar urbano, ¿no? O sea, yo no quería tampoco como meterme con otros temas más rurales, pues porque no sentía pues que era mi interés. Y entonces, a partir de esa idea de todas las violencias que pueden atravesar a una niña que crece en Colombia, en una ciudad, fue que yo comencé a pensar pues esta historia. Mi primer recuerdo fue la bomba del DAS, que es digamos la que abre la novela, aquí en Bogotá, que yo era muy chiquita y vivía muy cerca de allá y como que me acuerdo mucho de eso y que desde muy pequeña, 4 o 5 años, pues yo estaba escuchando de bombas, muerte, narcotraficantes, extradición, o sea, ese es nuestro léxico. Ver todo eso comenzó a crear en mí como esa forma de ver pues mi infancia, de alguna forma que no es exactamente la misma de esa niña, pero sí a darme cuenta pues que necesariamente ese personaje tenía que ser un personaje asustado, pues porque la calle era muy peligrosa, o sea, realmente, o sea, literalmente en la calle estaba la muerte, pues porque en esa época los carros bomba pasaban en cualquier lugar y en cualquier lugar pues te cogían, o sea, como que la muerte realmente estaba muy, o sea, estaba muy imbricada en el imaginario de los niños. Para mí mi proceso de creación siempre tiene mucho que ver con, primero, encontrar eso sobre lo que yo quiero escribir, o sea, Animales del Fin del Mundo, para mí es sobre la violencia, o sea, todas las violencias que atraviesan a una niña. Y a partir de ahí, pues yo comencé a crear pues todo este entramado de personajes y ahí, digamos, también entra mucho la investigación de muchas cosas. O sea, yo leí mucho sobre niños, leí mucho sobre la infancia, eh, tenía una amiga que era madre soltera y yo observaba a ese niño y como que me maravillaba y me asustaba, como ser niño me comenzó a dar miedo porque realmente los niños son seres sin agencia que están como ahí en medio de unas situaciones a veces muy fuertes. Leí mucho y leí muchos libros que tuvieran protagonistas niños. Yo no quería que mi libro tuviera un epílogo, pero luego estaba como con esa dificultad de que estaba escribiendo sobre una niña muy pequeña, entonces era muy difícil hacer la voz de una niña de 6 años copiada en la escritura. Entonces así fue como llegué al narrador del adulto. O sea, como que yo dije, bueno, la solución entonces tiene que ser una adulta que recuerda, eso me parece como más verosímil y más ajustado. Y también luego para mí estuvo esto del miedo, o sea, como que la estructura tenía más que ver como con pensar este personaje como desdomesticándose, como que comenzara como una niña muy correcta y muy callada y muy puestecita y que terminara, o sea, que toda la novela se fuera como quitando y quitando cosas hasta que terminara como muy salvaje. Y pues claro, una de esas cosas que se tenía que quitar era el miedo, que estaba pues inducido por su casa, por su condición de niña burguesa, urbana, que siempre le han dicho que se tiene que comportar muy bien, que le han metido miedo, que sufre muchas violencias también dentro de esa casa. Entonces para mí esa era como la estructura. Para uno escribir tiene que ser un gran lector. O sea, yo creo que la escritura llega después de que uno lee mucho, ¿no? Como que uno lee y uno le dan ganas de escribir, ¿no? Hay como una cosa ahí imitativa en la belleza. O sea, los libros que a mí más me han marcado son libros que no necesariamente son los libros como que más valoro en mi biblioteca o los grandes clásicos, sino libros que me han antojado a escribir. O sea, como que algo leo y detono y quiero como imitar, como que hay como un contagio extraño cuando uno lee. Entonces, para mí la lectura es como algo muy fundamental. Como yo vengo como de la poesía, a mí como que lo que más me interesa es como el lenguaje, las imágenes, cómo el libro resuena, cómo las palabras resuenan entre sí, los sonidos de las palabras. Entonces yo nunca pensé mucho como en la trama y eso fue una de las grandes dificultades que del libro, como aprender a pensar
como con el cerebro de un narrador, ¿no? O sea, como que los narradores saben muy bien cuando hay que desarrollar tal cosa y cuando llega el clímax y cuando este personaje interfiere con esto, no sé, como que hay gente que es muy hábil, yo no. Aunque soy muy buena chismosa, no soy tan hábil para contar los chismes como dando así como que mi espectador esté como en ascuas. Yo soy más como de la imagen, el detalle, todas estas cosas. Entonces, digamos que ese tipo de estructura para mí fue muy difícil, o sea, realmente fue un reto muy grande como aprender a moldear como mi cerebro para que pudiera ser un poco más narrativo y menos poético. ¿Cómo hago para describir personajes que no sea obvio y que el lector tenga la posibilidad de gozar tanto como he gozado yo creándome mis personajes? Y como que me he dado cuenta que una de las formas en las que es muy fácil, entre comillas, describir a alguien es como con los apodos. No sé si es como porque mi papá es del Valle y en el Valle usan muchos apodos siempre como... Entonces, como que los animales siempre han sido como un referente en mi casa para describir a la gente. Yo quería como que en vez de describir como esta niña se ve así, es así, es así, hay como unos pequeños rasgos como que son claros, pero no quería imponer el rostro de estos personajes. Yo parto siempre de muchas preguntas y a partir de esas preguntas es que voy como intentando responderlas con mi versión de la respuesta, ¿no? O sea, también hay otra pregunta para mí, pues que es muy importante, que es una pregunta por la mujer en Colombia. O sea, para mí las tres mujeres que aparecen en ese libro, que son la abuela, la mamá y la niña, para mí muestran también pues mi historia. A mí me interesa mucho la psicología de las personas, o sea, yo soy como esa persona que le encanta, primero me encanta el chisme porque realmente como que me interesa mucho saber por qué las personas actuamos como actuamos. Una novela que se parece mucho a Como fue Animales también, es que digamos que parte de una experiencia personal que yo siento que ahí hay algo que yo quiero contar, como esto es, aquí hay algo. No sé bien qué es, pero hay. Cuando yo comencé a escribir Animales del Fin del Mundo, comenzó más como unas estampitas de infancia, como unas remembranzas, no había nada más. Y luego como porque a mí me parece que empezar es lo más difícil, pero hay que empezar. O sea, así uno no tenga el camino trazado a dónde va, si uno se sienta y comienza, algo va a salir. O sea, algo, así sea una frase, va a salir y va a ser un hallazgo. Y como que yo empiezo con esas experiencias que como que tengo la intuición de que quiero contar eso. Y a partir como de intentar borrar, volver, como que va apareciendo el tema, que es lo que les contaba, en el caso de Animales apareció como, es la violencia de lo que yo quiero hablar, ya entiendo. Y a partir de ahí como que comienzo a pensar todo en torno a esas dos cosas. O sea, es como una pregunta, como ¿cómo hago para mostrar estos actos violentos, ¿no? Y tal vez entonces a veces eso aparece en escenas, y comienzo como a hacer un esquema de las escenas, otras veces comienzo a dibujar los personajes y como a decir este con este se llevan así, este con este se odian, porque o sea, como que comienzo como a jugar muy como las muñecas, ¿no? Como en la casita de muñecas a ver qué pasa. Yo creo que la poesía es el lugar en el que el lenguaje es más feliz, o sea, el lugar en el que el lenguaje se puede trabajar de una manera más, donde las palabras y el lenguaje y sus significados explotan, ¿no? O sea, como que creo que un buen poeta es aquel que logra nombrar el mundo nuevamente, y eso es algo que a mí me maravilla. Yo siento que siento que los poetas también tienen un pensamiento muy similar a los filósofos, como que son personas con un pensamiento muy lúcido y muy claro, y yo creo que yo no soy tan buena poeta, o sea, porque yo me siento, o sea, no he escrito poesía y digamos que me nombro poeta, pues porque ahí está y porque también me parece que uno debe nombrarse lo que es, ¿no? O sea, yo soy escritora, o sea, me costó mucho tiempo decir que era escritora
como si eso fuera como algo que no era para mí, ¿no? Sino como para los señores. Y pues no, yo soy escritora y escribo poesía, entonces soy poeta. Eso me interesa mucho, o sea, me interesa mucho como esa reflexión del lenguaje.